Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotat betzivanu, leyot or legoyim benatan lanu, et Yeshua Meshiheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Laila Tov, buenas noches. Bienvenidos a una reunión más de la entrega de Shabbat en casa de oración y encuentro con Yeshua. Les damos la gracia a nuestro Abba Kadosh, que nos permite reencontrarnos una vez más para escudriñar su maravillosa Torah. Somos Amén. Ramiro E Isabel. Les invitamos a que se pongan cómodos y comencemos con esta aventura hermosa que es la lectura de nuestra maravillosa Torah, la Torah de Yahweh. Amados hermanos, el día de hoy nos toca la porción número 21, que lleva por título Kitizá. Y Kitizá significa cuando hagas un censo. La base bíblica está en el libro de Éxodo, de Shemot, capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 31. La porción profética de la porción Kitizá está en Melahim Aleph, Primera de Reyes, 18, del 1 al 39. Vamos a compartir más adelante un pequeño resumen de esta porción. Es realmente hermosa esta porción profética del día de hoy. Y como de costumbre del Pacto Renovado, del Brit Hadashah, vamos a transitar por muchos otros versículos que nos van a dar un mayor entendimiento y nos van a ayudar a entender mejor esta hermosa porción. Hermanos, nuestros últimos dos estudios de la Torah, que se llamaban Terumá y Tetzavé, se centraron en el diseño del Mishkan, del tabernáculo. De ese tabernáculo que iba a estar en el desierto y iba a ser además movible, ¿recuerdan ustedes? Además nos hablaron del mobiliario y además de las vestimentas que tenían que tener los sacerdotes. Este Shabbat continúan las instrucciones de Elohim a Moshe en la montaña. Los israelitas deben crear como un pozo, una cuenca de agua del santuario, el aceite de la unción y además el incienso. Elohim le dice a Moshe que ha elegido un artesano de un corazón muy muy sabio. Ese artesano se llamaba Bezalel, junto con su amigo, un asociado que él tenía que se llama Aholiab. ¿Para qué? Para dirigir el proyecto de la construcción del templo sagrado. Shemot 31.2 nos dice: yo he señalado a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Con el fin de financiar la construcción del santuario, Elohim le ordena a Moshe que haga un censo del pueblo de Israel y les indique que den medio ciclo de plata. Asimismo, todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Adonai de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 yerah. Aunque la construcción del santuario es una tarea importante y sagrada, Elohim deja en claro que su mandamiento de descansar en Shabbat tiene prioridad sobre este objetivo digno. También podemos estar trabajando para alcanzar logros que valgan la pena, incluso aquellos que tienen el propósito de servir a Adonai. Pero debemos recordar que Elohim prefiere que los dejemos en espera por un día para mantener Kadosh el Shabbat. Amén. Así es, hermanos. Es que descansar y refrescarnos en el séptimo día, en Shabbat, es un signo especial de nuestra relación, de ese pacto que tenemos con el Elohim Todopoderoso, con nuestro Abba Kadosh. Es un testimonio de que Él es el creador. Y así como creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, así debemos también nosotros trabajar durante 6 días y descansar el séptimo. Shemot 31:17 nos dice eso, Elohim nos dice: es una señal entre yo y los hijos de Israel,
para siempre, porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día Él cesó de trabajar y descansó. Ahora, brevemente, hermanos, queremos comentar con ustedes algo de la porción profética de esta semana, del libro de Aleph Melahim, de Primera de Reyes. Y es que aquí vemos una batalla por la verdad, ¿no es verdad? El profeta Elías tiene una poderosa victoria en el Monte Carmelo cuando se propone demostrar a los israelitas que no hay Elohim sino el Elohim de Israel. Él desafía a los profetas del dios falso Baal a un concurso. Esto es interesante, hermanos. Yo les recomiendo, le estamos haciendo un resumen, pero les recomiendo que lean esta porción profética, es realmente hermosa. Dice la palabra en Primera de Reyes, que estamos viendo, estamos conversando, que hacen 2 altares, uno para Baal y otro para Elohim. Los bueyes iban a ser sacrificados y colocados uno en cada altar, pero no debían encender fuego para cremar ese sacrificio. Elías y los profetas de Baal más bien desafían al Elohim verdadero a enviar fuego desde el cielo para quemar el sacrificio. Elías, en hebreo Elías, se burla del Dios falso y demuestra de manera dramática, sin ninguna duda, mis hermanos, que Adonai es Elohim. Así es, amados. Elías efectivamente atrae a Israel por un camino lejos de su infidelidad y de regreso al único Elohim verdadero. Pero los profetas Elohim a menudo no son apreciados, y en la antigüedad muchos fueron ejecutados. En lugar de agradecer a Elías por matar a todos los profetas de Baal, el rey Acab culpó a Elías por causarle problemas a Israel. Cuando Ahab vio a Elías, Ahab le dijo: ¿eres realmente tú el pervertidor de Israel? Esto en Primera de Reyes, Melahim 18 al 17. Acab eligió abandonar a un verdadero profeta de Elohim, Elías, para proteger los intereses de su esposa fenicia Jezabel. Fue esta mujer pagana la que atrajo al pueblo elegido de Elohim a seguir su falso dios Baal. Hermano, se ha dicho que detrás de cada buen hombre hay una gran mujer. Y la mujer equivocada también puede ser la ruina de un hombre. Vemos muchos ejemplos en las Escrituras en los que una mujer tiene una influencia poderosa, tanto para el bien como para el mal. Así es. Así es. Solo necesitamos mirar algunos ejemplos en las Escrituras. Está Eva y Adán, Sara y Abraham, Esther y el rey Asuero, por ejemplo, Betsabé con el Melech David, Abigail también con David. No podemos olvidarnos de Dalila con Sansón. Debido a estos peligros, Elohim nos ha advertido que no nos casemos con no creyentes, para que no nos alejen del corazón de Elohim. Vemos esta advertencia con el rey Salomón, a quien Elohim le dio tanta sabiduría, pero a quien, sin embargo, le faltó sabiduría en su decisión de casarse con mujeres extranjeras. Al final apartaron su corazón de Elohim para adorar dioses falsos. Las mujeres piadosas deben ser conscientes de la influencia que pueden tener sobre los hombres en sus vidas y usarlas sabiamente en el temor de Adonai. Así es, hermanos. Jezabel usó su poderosa influencia para llevar a Israel al pecado de adorar ídolos. Elías ayudó a Israel a ver el error de sus falsas creencias. Pero si miramos sus vidas, digamos, de una manera superficial, así por encima, en apariencia, podría parecer que Jezabel, digamos, estaba más bendecida que el propio Elías. Pues ella tenía poder, tenía posición, tenía prosperidad, mientras que Elías no tenía linaje, no tenía ninguna posesión y a veces pasaba hambre.
Incluso dice que se desesperaba a veces creyendo que no quedaba nadie que quiera servir a Elohim. Elías ansiaba la comunión, pero a menudo se sentía solo. Hubo momentos en que se sintió tan deprimido y desanimado que no quiso morir. Más bien que quiso morir, ¿no? Ciertamente no suena como un hombre bendecido. Pareciera ¿verdad? que sí, ¿no? Sin embargo, no podemos tener solo una visión temporal de la vida. No necesitamos ver Así esta es. vida como el final, porque toda la eternidad nos espera y podemos tener tesoros almacenados en el futuro que ningún ojo ha visto. Así es, hermanos amados. Amén. Salmos, Tehilim 37:16 nos dice que es mejor lo poco que tiene el justo que las riquezas que puede tener el perverso. Entonces, si observamos las vidas de Elías y Jezabel, vemos que el poder, la posición y la prosperidad no pueden ser nuestro objetivo final. Más bien, nuestro objetivo principal en la vida debe ser permanecer fieles a Adonai, a nuestro Elohim, al Dios de Israel. En la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, para tiempos malos, para tiempos buenos, ¿no? Es decir, de ahora para adelante. Proverbios 23:17 nos dice algo, dice, no envidies a los pecadores, más bien, dice la palabra de Proverbios, sigue el ejemplo de aquellos que siempre temen a Elohim. Amén. Amén. Podemos ver que estas dos personas, Jezabel y Elías, son celosas en su propia misión, una para Adonai y otra para un Dios falso. Así es. Pero sus vidas terminaron de manera muy diferentes. Mientras Jezabel se sentaba a maquillarse, sus sirvientes la empujaron por la ventana y la mataron. Un terrible final. Los caballos pisotearon su cuerpo y los perros se comieron salvajemente su carne. ¡Qué final tan horrible! Sin embargo, su destino eterno es mucho más horrible. Elías, quien soportó grandes y severas pruebas en esta vida, hermanos, sabemos que fue tomado en un carro de fuego. Arrebatado, sí. Algún día, hermanos amados, como Elías, estaremos en la presencia de Elohim. ¿Para qué? Para disfrutar por siempre a su lado. Amén. Las pruebas, Baruch los Hashem. problemas, todo lo que podemos pasar en nuestra vida se van a desvanecer. En ese tiempo seremos consolados por todos lados, mientras Elohim va a limpiar y va a enjuagar todas las lágrimas de nuestros ojos. Amén. Así que no nos desesperemos. Si nuestras vidas no son perfectas, hermanos, si vemos pecadores que parecen prosperar en sus formas, mientras nosotros luchamos y tenemos una cuesta arriba y soportamos dificultades, ¿no? ¿Verdad? No debemos preocuparnos, porque un día Elohim nos va a mostrar su gloria y estaremos siempre a salvo a su lado. Mientras tanto, su presencia y su amor van a traer ese shalom perfecto en medio de nuestras circunstancias. Entonces, pongámonos la armadura completa de Elohim para que podamos mantenernos firmes hasta ese último día. Baruch Hashem. Amén. Con esta breve introducción, entonces, hermanos, vamos a entrar a la lectura de la porción de este día, porción Kitizá. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Padre. Entonces vemos ahí la base bíblica y vamos a leer los versículos 11 y 12 del capítulo 30. Y habló Adonai a Moshe, diciendo: Cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno al inscribirse pagará a Adonai un rescate por su vida para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Amén. Hay palabras de Elohim que acusan una certeza de cumplimiento tan claras, hermanos, que solo bajo el entendimiento cultural, idiomático del pueblo hebreo, podemos entender por qué pasan a ser mandatorias, es decir, vinculantes, diríamos, ¿no? Para usar términos actuales. Esta es una de ellas, debido a las palabras que también Elohim le dio a Abraham, cuando le dijo en Bereshit 15:5. Hay algunos versículos, hermanos, que los vamos a leer
y algunos que lo vamos a proyectar en sus pantallas. Así que tomen nota, por favor, como lo hacemos todas las semanas. Entonces, Bereshit 15:5 dice, y lo sacó afuera y le dijo Adonai a Abraham, ¿no? Contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, y le dijo, así va a ser tu descendencia. Más adelante luego podemos entender estos pasajes como unos actos vividos, son vívidos más bien, que el mensaje expresado en la Torah en el entendimiento de que los hijos de Israel no se van a poder contar, mis hermanos. ¿Ok? En Primera de Crónicas 21:7 nos dice, más bien se concluye que las promesas dadas a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, al enunciarse como incontables, no pierde sentido, y tampoco su literalidad, hermanos, porque es verdad, no van a ser contados, estamos en todo el mundo, ¿verdad? 30:13. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Adonai de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 gerar. Hermanos, acá podemos entender que el monto que está diciéndonos Adonai ahí era simbólico, pero también nos trae otra enseñanza en el hecho de ser medio shekel. Nos habla de medio shekel, el cual es otro de los detalles de unidad, hermandad y necesidad de uno por el otro, hermanos. Es interesante esto, muy hermoso. Yeshua veía de esta forma también a sus talmidim, a sus discípulos, hermanos. En Lucas 10:1, Yeshua dice, después de esto, el Adón, o sea, Yeshua nombró otros 70 talmidim y los mandó delante de él en parejas, medio shekel, qué interesante, ¿no? A todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir. Amén. Amén. 14. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Adonai. Bien, aquí vemos clarito que este censo aplicaba solo a los mayores de 20 años, es decir, a los que estaban listos para ir a la guerra. 15, por favor. El rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda de Adonai para expiación por sus vidas. Bien, este versículo nos enseña dos cosas. La primera es que Yahweh es justo, la verdad. Y segundo, que ante él, ante Elohim, todos somos iguales y todos tenemos el mismo valor. Ahora, es interesante notar que este dinero es llamado para expiación, ¿no? Para perdón. Es un valor por la expiación de uno por el otro, de uno por uno. En este caso, cada mayor de edad daba un aporte por su vida, no solo valorando a Israel, sino dejando una constancia física del valor de Israel, lo cual siglos después sería retomada a cada israelita sin importar dónde estuviera perdido. ¿Amén? Veremos este versículo un minuto. Primera de Pedro, este sí es importante que lo proyectemos. Del 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vida vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, el Cordero sin defecto y sin marcha, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Qué hermoso amor, ¿no? Qué grande amor tuvo Yeshua con nosotros. Retomamos. 16. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel
y lo usas para el servicio del Mishkan del Testimonio, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Adonai para expiar por sus vidas. Bien, aquí vemos que este dinero tenía un único destino, ¿verdad? Ser usado en el Mishkan, es decir, en el tabernáculo. A su vez también era un recordatorio de la responsabilidad con las cosas de Yahweh. Esto, hermanos, nos enseña que todos somos responsables del servicio a Elohim. No solo los líderes, pastores, sino todos los que son parte de la comunidad. Esto lo hemos vivido hermosamente cuando nos podíamos reunir de manera física, ¿recuerdan? Era algo hermoso. Esta costumbre continuó a través de los años y vemos también en tiempos de Yeshua que aún existía. Mateo 17, 24 al 27 nos dice que el detalle más relevante está en el verso 27, que dice, eso lo voy a leer en la peshita, dice, pero para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que cojas, ábrele la boca y encontrarás un shekel, tómalo y dáselo a ellos, por mí y por ti. Confirmamos entonces con este detalle tan elevado una vez más el cumplimiento de la Torah que Mashiach mantuvo en su vida para dejar el mejor ejemplo entre nosotros, y es que Yeshua era completamente obediente a la Torah. 18 y 19. Harás la pila de bronce con una base de bronce para lavarse. Ponlo entre el Mishkan del Testimonio y el altar y pon agua en él. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y pies allí. Vemos que este lavabo, digamos, de lavamanos, estaba a la entrada del Mishkan, lo que nos enseña que nos debemos limpiarnos antes de acercarnos a la presencia del Altísimo, estar siempre limpiecitos, bien presentables, porque además vemos un versículo hermoso en Salmos 24, 3 y 4 que dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién podrá estar en su lugar Kadosh? Y esta parte es hermosa porque dice, a aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Entonces, esta es la respuesta por la cual hoy muchos han sido traídos a la presencia de Yahweh, y Él ha permitido, mis hermanos, que lo conozcan, porque nunca los venció la vanidad, lo vano de la vida, ¿no? Y nunca mintieron para condenar falsamente a su prójimo. Entonces, sencillez, compasión y veracidad, mis hermanos, sencillez, compasión y veracidad son marcas de todos aquellos hijos de Elohim que estamos esparcidos alrededor del mundo. Entonces, una forma de identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel es justamente eso, tener esas cualidades, sencillez, compasión y veracidad. Ahora, este lavatorio, este lavamanos, digamos, es un símbolo de nuestra inmersión, de nuestra tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Representa eso. 31. 31. Me voy a adelantar y ustedes por favor leen lo anterior. 31. Dile a los hijos de Israel, este será aceite Kadosh de la unción para mí por todas sus generaciones. Amén. Este aceite, mis amados hermanos, era especial y tenía un propósito especial también. No era un aceite corriente, ya que estaba preparado con los ingredientes relatados en versículos anteriores, como van a ver cuando lean. ¿Okay? Entonces, esto nos demuestra que no debemos hacer las cosas por lo que nosotros creemos o sentimos. A veces decimos, no, yo sé, yo lo voy a hacer, y no consultamos, no sabemos, ¿no? Lo que Yahweh ha instruido ya, lo que Yahweh ya estableció. Entonces, solo haciéndolo bajo los modelos y medidas divinos, todo va a ser bien hecho. Y además va a ser bien recibido por Elohim. Proverbios 3:7 nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que debemos ser temerosos de Yahweh y apartarnos del mal. Amén. 32. Amén. No se usará para ungir el cuerpo de una persona y no harán ninguno como él, con la misma composición de ingredientes. Es Kadosh y tú lo tratarás como Kadosh, como santo. Amén. Ese versículo es claro, ¿no? El aceite era único y exclusivamente para ser usado en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo, ¿no? Y no era para ungir nada más. 34 y 35, por favor.
Elohim dijo a Moshe: toma sustancias aromáticas de plantas, resina de bálsamo, onicha y gálbano aromático, estas especies con incienso puro, todas en cantidades iguales, y haz incienso mezclando y perfumado como lo haría un experto perfumero, rociado con sal puro y kadosh. Amén. Entonces, al igual que el aceite de unción, este incienso vemos que era especial y también solamente debía ser usado en el tabernáculo, en el Mishkan, y no podía hacerse otro igual a este, ni podía usarse para otra cosa que no fuera para el servicio en el templo, ¿no es verdad? Ok, vamos a pasar de capítulo, ustedes lo terminan de leer y vamos a empezar los versículos del 1 al 11, por favor. Y habló Adonai a Moshe diciendo: yo he señalado a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Yo lo he llenado a él con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de fabricación. Él es maestro en diseño en oro, plata, bronce, cortando piedras preciosas para montar talla de madera y en toda clase de fabricación. Yo también he nombrado como su asistente a Oholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Además, yo he dotado a todos los artesanos con sabiduría para hacer todo lo que yo te he ordenado: el Mishkan del testimonio, el arca para el testimonio, la cubierta del arca, sobre ella todo el mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, la menorá pura y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para ofrendas de ascensión y todos sus utensilios, la pila y su base, las vestiduras para oficiar, las vestiduras kedoshim para Aarón, el Cohen, y las vestiduras para sus hijos, para que ellos puedan servir en el oficio de Cohen, de sacerdote, el aceite de la unción y el incienso de especias aromáticas para el lugar Makon Kadosh. Ellos harán todo conforme yo te lo he ordenado. Amén. Amén. Hermanos, estos versículos nos enseñan al menos tres cosas. La primera es que Yahweh es quien nos comisiona para su servicio. Eso es muy importante. Se ve claramente cómo el Altísimo Elohim determina quién haría estos trabajos específicos. Lo que nos demuestra, mis amados hermanos, que solo podemos agradarle cuando hacemos lo que Él nos encomendó y no otra cosa, por muy buena que nos parezca a nosotros. Amén. Segundo, todo aquel que vaya a servir a Elohim debe estar lleno de su Ruach HaKodesh, de su espíritu de santidad. Y esto es evidenciado, mis hermanos, también en el momento que se eligieron los 7 shoarim, o servidores, ya que se buscaron 7 varones, dice la palabra, llenos del Ruach HaKodesh. Eso lo van a ver en Hechos 6:3. Y por último, Yahweh hace el llamado y establece el servicio. Aquí notamos cómo Él es quien nombra los llamados y también establece el área en la que cada uno iba a servir. Es importante que leamos este versículo en Efesios 4 del 11 al 13. Lo que dice la Torah lo vamos a ver ahora en el Brit Hadashah, de 11 al 13. Además, Él dio a algunos el ser emisarios, Shelichim, embajadores, a otros profetas, Nedim, quienes hacen volver al pueblo a la Torá, a otros Besorim, proclamadores de las buenas noticias de Amén. redención, y algunos pastores, Roín, quienes guían y apacientan, y maestros, Morín, maestros, quienes enseñan las escrituras. La tarea de ellos es equipar a los kedoshim de Adonai para la obra del servicio que edifica al cuerpo Amén. del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y el conocimiento exacto del Ben Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Amén. Amén. 31:13.
Dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Adonai, quien los aparta para mí. Amén. Amén, hermanos. Para cerrar con broche de oro este encuentro de Moshe y Yahweh, le hace un recordatorio especial, el Shabbat. Entonces, de este versículo 13 podemos entender también algunas cosas. Y es que Yahweh es quien ha santificado, ha apartado el Shabbat. El Shabbat, por otro lado, es una señal entre el Creador y su pueblo. Esto es, que será el Shabbat quien hará distinción entre el pueblo de Yahweh y los demás pueblos. Amén. Amén. Y el Shabbat, además, es un estatuto perpetuo. Ven ustedes ahí que dice por todas sus generaciones. Entonces, no va a cambiar ni cambiará. No cambió, no cambia ni cambiará. Elohim lo establece en Bereshit 2 y también en Shemot 16 vemos esto, ¿no? Israel lo vive en el desierto antes de recibir la Torah en el Sinaí. El Mashiach Yeshua también lo guardaba, como era costumbre en él. Y eso vemos también en las escrituras en el libro de Lucas. ¿No ve? Lucas capítulo 4, 16 nos dice, entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga, como de costumbre, dice Lucas 4, 16. Se puso de pie a leer. Y finalizamos viendo que es mandatorio en el reino milenial. Isaías 66, 22, ahí leeremos esto. Isaías 66, 22. Y 23, 22 y 23, por favor, me voy a adelantar. Ya, 22 y 23. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Adonai, así también su cera y el nombre de ustedes continuarán todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat. Todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Adonai. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos detenía? ¿Qué nos detiene a hablar con las personas que conocemos? A que empiecen a disfrutar de estas delicias de celebrar el Shabbat. Queremos hacer nuestras reuniones, ¿no? En nuestras casas, en la Keilah, cuando podíamos reunir de manera física. Aquí en la casa hemos estado varias veces, muchos de nosotros. Entonces hablemos, compartamos el Shabbat con otros, invitemos a otras familias que no son creyentes aún, que no conocen al Dios de Israel. Invitemos que lo conozcan verdaderamente, quién es el Dios viviente, quién es el Ejad, hermanos. Los motivamos a eso. Amén. Que 31:14, continuamos. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Amén. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. Amén. Hermanos, fíjense, Yahweh considera que transgredir el Shabbat es pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿no es verdad? Como nos dice Romanos 6:23. También Yohanan, primera de Juan, nos dice igual, todo aquel que practica el pecado, también practica la infracción de la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Y también podemos ver eso en primera de Juan 3:4, que nos dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, dice primera de Juan 3:4, el pecado es transgresión a la Torá. Entonces se dan cuenta de la importancia de ser obediente y celebrar Shabbat, porque para Yahweh es un pecado no hacerlo. Es transgredir la Torá. 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat
Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Amén, amén, hermanos. Este argumento, esto es lo que estamos leyendo ahorita, garantiza el día de Yahweh y es y será por los siglos de los siglos el séptimo día, Shabbat. No existe otro día en el que la creación se alinea con su creador. La escritura dice en Salmos 118, 24: este es el día que ha hecho Elohim, un día para que nos regocijemos y estemos alegres. Amén. Amén. Hay un principio de restauración que hemos visto a través de nuestros estudios que hacemos semanalmente. Y hoy claramente apreciamos, hermanos, cómo Elohim ha venido trayendo a los suyos al cumplimiento de lo que nos decía Hechos 3:21. Y Hechos 3:21 nos dice: el que tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo, como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo, cuando habló por medio de los profetas Kadoshim. En otra versión, una versión BIM, dice restaurar todas las cosas. Esta amplitud conceptual nos permite ubicar este mandamiento entre las prioridades de la restauración, mis hermanos, puesto que por más de 1800 años de influencia greco-romana, la interpretación bíblica se ha venido volcando en un sinnúmero de reemplazos, ¿no es verdad?, completamente fuera de los propósitos teológicos de la mismísima escritura, mis hermanos. Entonces nos atrevemos a decir que la teología moderna está como que fuera del contexto del escrito original, ¿no?, y muy alejada de sus propósitos, para lo cual Elohim lo estableció, su palabra. Hay algunos versículos que vamos a leer. A ver, veamos, por ejemplo, Shemot. A ver, veremos este. Vamos a ir a Éxodo 20, del 4 al 4 y 5. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa encima en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, Adonai tu Elohim, soy un Elohim celoso, el Caná, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Hermanos, fíjense. De acuerdo con este pasaje, entonces podemos retrotraer nuestra vida cuando empezamos inicialmente en el cristianismo evangélico, ¿no? ¿Y qué era lo primero que hicimos? Era renunciar y arrepentirnos de nuestra idolatría, ¿no es verdad?, en la que culturalmente habíamos crecido, primero en el catolicismo, luego con el favor de Adonai conocimos la escritura más a profundidad cuando éramos cristianos evangélicos, ¿no es verdad? Hoy, con el estudio que tenemos y sabemos algunas verdades que nuestro Abacadosh nos ha ido revelando, podemos ir hilando poco a poco, vamos aprendiendo Shabbat a Shabbat, año tras año, leyendo las porciones de la Torah, ¿no?, la verdad. Porque fíjense, hemos adoptado cuando éramos cristianos mucho del Tanaj, pero algunas otras cosas no. Por ejemplo, nos habría un debate cuando éramos cristianos y no celebrábamos el Shabbat, ¿verdad? Entonces, con toda claridad aquí percibimos la importancia de la Torah, la regla a seguir, puesto que como documento, mis hermanos, conocemos su procedencia. A Yahweh mismo dándole a Moshe en el monte Sinaí. La observancia de los mandamientos hoy es una tarea de interés permanente entre un vasto remanente, mis hermanos, del cristianismo evangélico. Esos quienes hemos venido recibiendo de forma individual y casi privada la revelación de la Torah, los misbot de Elohim. Ezequiel 38:23 nos dice: mostraré mi grandeza y mi sanidad
Así me daré a conocer, dice, ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahweh. Amén. 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 Aquí vamos a seguir. Shemot 31. Ok, 31:18. Cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, Elohim le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. Amén. Amén. Vamos a ir al 32:1. Cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender del monte, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Amén. Nuestra emuná, la emuná, no es solo un asunto intelectual, mis hermanos, o místico. Es además, principalmente, es un acto de obediencia. Pero una cosa va de la mano de la otra, es decir, porque creo, obedezco. Y en este pasaje vemos cómo esa unidad de creer, obedecer, se rompe y sucede todo lo contrario. Primero vemos que el pueblo comenzó a dudar, tanto de Yahweh como de Moshe, y de que de Moshe esté vivo. Eso hizo que fueran un poco más allá, hasta el punto de querer dioses que pudieran ver y que les sirvieran como referencia y seguridad. Manifestación automática de la condición caída del hombre. Hermanos, somos incrédulos y por ende desobedientes mientras estamos en la carne. Pero hay algo hermoso en la escritura. En Gálatas 5, 16, 17 nos dice, Gálatas 5, 16 y 17 nos dice: digo pues, andad en el espíritu, en el ruaj, y no satisfagáis los deseos apasionados, nos dice la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu, y el espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no prosigáis haciendo lo que no deseáis. Amén. Amén. 32:2. Aarón les dijo a ellos: hagan que sus esposas, hijos e hijas se quiten los aretes de oro y me lo traigan a mí. Amén. De la misma manera, entonces, que el pueblo dudó, así también lo hizo Aarón. Algunos estudiosos de la Torá sugieren que Aarón actuó por temor más que por convicción. Es decir, temió por su vida. La escritura nos dice en 1 Juan 4:18 que no hay temor en el amor. Por el contrario, nos dice la palabra: el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor. Porque el temor, dice el mismo versículo 18, tiene que ver con castigo. Y la persona que permanece con temor no ha llegado a la madurez referente al amor. Qué cosa hermosa, ¿no? 4 y 5. Amén. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro. Ellos dijeron: Israel, aquí está tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó: mañana será fiesta para Adonai. Mañana será fiesta para Adonai. Hermanos, la idolatría tiene más bien varias caras. En este caso encontramos 2. La primera era exaltar a la creación, una creación, ¿no es verdad? En este caso, el becerro de oro, en lugar de al creador. El Rav Shaul lo expone hermosamente en Romanos 1:25, cuando dice: ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron, rindiendo culto a la creación antes que al creador. Y la segunda, y más abominable de todas, hermanos, es que llamaron al ídolo por el nombre Kadosh. Es decir, dijeron que ese ídolo era Yahweh. Esto es, digamos, en términos teológicos, llamado sincretismo. Y el sincretismo es
según un escritor Pablo de Eiros, ¿sí? En el diccionario hispanoamericano de la misión, dice, sincretismo él lo define como un sistema religioso o filosófico que pretende conciliar varias doctrinas y prácticas diferentes. Entonces acá vemos con razón lo que nos dijo Yahweh en Deuteronomio 12, 29 y 30. Cuando Adonai, su Elohim, haya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado, después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Volvemos a la frase de Aarón. Mañana habrá una festividad de Yahweh. Estas palabras de Aarón, hermanos, son relevantes, pero tristemente. Puesto que hoy en día, día tras día, congregación tras congregación, ministro tras ministro, repiten las mismas palabras de Aarón, convocando al pueblo Kadosh, que fue llamado a vivir de forma Kadosh, a celebrar festividades y guardar días que Yahweh no ha ordenado. Hoy el hombre respalda los planteamientos modernos, por decir de alguna forma, y la cultura de los pueblos, y no lo que la Escritura establece. Por eso algunos hermanos no festejan las fiestas de Elohim, pero sí festejan Navidad, es verdad, Todos Santos, es decir, un montón de fiestas, un montón de actividades tradicionales, populares, que Yahweh no las instituyó, no las ordenó. Amén. Amén. Siete y 8. Adonai dijo a Moshe, desciende, apúrate, tu pueblo, al que has sacado de la tierra de Egipto, se ha vuelto corrupto. Tan rápido se han vuelto del camino que les ordené seguir. Ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro, la han adorado, han sacrificado a ella y han dicho, Israel, aquí está tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Qué triste evento ¿no? Realmente qué triste, hermanos. Imagínense a Moshe en el monte concretando la ceremonia de bodas entre Yahweh y la novia, entre el novio y la novia. Y su pueblo no dijo nada, al contrario, hicieron lo contrario, sí, cometieron idolatría, ¿no? ¿Verdad? Vemos ahí metal fundido, un becerro de oro, y es más, dijeron, aquí está tu Elohim, lo amaban con su nombre santo. Esto nos muestra que, hermanos, el adulterio espiritual, es decir, la idolatría, nos separa de Yahweh automáticamente. Primera de Samuel 15:23, Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Yahweh, Él también te ha rechazado como rey, le dice, ¿no? Samuel. Amén. Amén. 10 y 11. Moshe le suplicó, ahora déjame solo para que mi ira se pueda encender contra ellos y yo ponga fin a ellos. Yo haré una gran nación de ti en lugar de ellos. Moshe le suplicó a Adonai su Elohim. Él dijo, Adonai, ¿ha de encenderse tu ira contra tu propio pueblo, el cual tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y una mano fuerte? Acá vemos que Yahweh le propuso a Moshe un nuevo y mejor pueblo que ese que ahora estaba haciendo incorrectamente. Pero Moshe, por el contrario, reconoce que fue Yahweh quien sacó a Israel de Egipto y comienza más bien una intercesión por el pueblo.
Y es precisamente esto lo que hace, hermanos, un siervo de Yahweh: interceder por sus hermanos. Amén. Este es el amor por los demás, lo que caracteriza, mis hermanos amados, a los hijos de Elohim. Yeshua nos enseña en Juan, Yohanan 13, 34 y 35, dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos por otros. Amén. Primera de Pedro, Kefa Aleph, dice el versículo, capítulo 4, verso 8: teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor, dice este versículo, cubre multitud de pecados. Amén. Amén. 12. ¿Por qué dejar que los egipcios digan: fue con intenciones malignas que él los sacó para matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira furiosa, aplácate, no traigas tal desastre sobre tu pueblo. Hermanos, la labor de un siervo de Yahweh es engrandecer el nombre del Altísimo. Amén. 12 estamos, ¿eh? 12. Amén. 13. Recuerda a Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a quienes tú juraste por ti mismo. Tú les prometiste: yo haré su cera tanto como las estrellas en el firmamento, y yo daré esta tierra de la cual yo he hablado a tu cera, y ellos la poseerán para siempre. Amén. La base, mis hermanos, de la elección de Israel como el pueblo de Yahweh estaba dada en la promesa hecha a nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, ¿no? Jacob. Moshe argumenta ante el Eterno que por amor a ellos y por sus méritos no les hiciera ningún daño. Ahora, esta postura de parte de de Moshe, habla mucho de tres cualidades que tenía Moshe: humildad, mansedumbre y mentalidad de reino, lo más importante. No anteponiendo, mis hermanos, esto es realmente lindo, hermoso, sus propios beneficios o aspiraciones. Más bien, él estaba honrando la memoria de los padres de Israel. Es decir, él mostró una actitud fundamental de un ungido mostrado en su espíritu. Amén. Amén. 14. Adonai entonces cambió de manera de pensar acerca del desastre que él había planeado para su pueblo. Amén. Ahora, acá no se trata de que Elohim cambie de opinión o se arrepienta, sino que Elohim, mis hermanos, es un Elohim misericordioso. Amén. Amén. El hecho de exterminar a todo el pueblo y hacer uno nuevo desde Moshe no invalidaba para nada la promesa hecha a Abraham, puesto que Moshe también descendía de Abraham. Entonces, Amén. hacer un pueblo que descendiera de Moshe era también un pueblo descendiente de Abraham. Es que, hermanos, Yahweh decide darle una nueva oportunidad a su pueblo. Lo que cada uno de nosotros merecemos es la muerte, porque todos hemos pecado. Pero, hermanos, a través de Yeshua tenemos una nueva oportunidad, al igual que tuvieron en ese tiempo los israelitas. Amén. Amén. Y es que nuestro Elohim es lento para la ira y más bien grande en misericordia, ¿no es verdad? Como nos dice Salmos 145, 7. Amén. Ok, 32, 15 y 16. Moshe se volvió y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas inscritas en ambos lados, por delante y por detrás. Las tablas eran la obra de Elohim y la escritura era escritura de Elohim, tablas de libertad. Cherut. Amén. La palabra usada acá para testimonio en hebreo se dice edut. Eso está en el Strong 5715 y quiere decir testimonio o testigo. Ahora, esto nos enseña que la Torah, hermanos, esto es importante, es un testigo a nuestro favor si somos obedientes, o en nuestra contra si somos desobedientes. Amén.
Amén. Deuteronomio 30:19 dice: yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, nos dice este versículo de Barim, escoge vida para que vivas tú y tu sera. Hermanos, la Torah es vida. Amén. 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 32:22. Adelantemos un poco. Aarón respondió: mi señor no debe estar tan enojado. Tú sabes cómo es este pueblo, que ellos están determinados en hacer el mal. Amén. Aarón, la peor postura, mis hermanos, es la que tiene un líder, y es aquella de culpar a otros por sus responsabilidades. Al igual que Adán, Aarón comenzó a culpar a otros. Y esta actitud, hermanos, es contraria a la humildad. ¿No es verdad? Contraria a la humildad. Una persona humilde reconoce su debilidad, pero quien intenta ocultarla es más bien una persona orgullosa. Vamos a leer 2 versículos de Lucas y vamos a ver algunas diferencias. Lucas 18:11. 18:11. Ok. El Parush, puesto en pie, oraba consigo mismo: oh Elohim, te agradezco que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, o como este cobrador de impuestos. Amén. Ahora vamos a ver quién es orgulloso y quién es humilde. Vamos a leer el versículo 13. Pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo: Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Amén. Aquí vemos 2 posturas distintas. Ambos están orando a Elohim. ¿Cuál de los dos está justificándose delante de Yahweh? En el verso 11 vemos... El cobrador de impuestos. En el verso 11 vemos más bien una persona orgullosa, ¿no? No soy como estas personas, ¿no? No soy avaro, deshonesto. Buscando. ¿no? Pero en el 13 dice: ten misericordia de mí, soy un pecador. Él reconoce. Entonces, hermanos, a veces actuamos así nosotros, ¿no? Bien, 32, volveremos a la Torah. 32, 25 y 26. Cuando Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón les había permitido desenfrenarse para escarnio de sus enemigos, Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó: el que esté por Adonai, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. Amén. Acá vemos que Moshe entendió que ese acto de idolatría hacía que muchos se rebelaran ante la autoridad, y al mismo tiempo también representaban un peligro para aquel que quisiera llamarse la atención. Fue por eso entonces por lo que él dejó que el pueblo decidiera qué hacer con su vida. ¿No es verdad? ¿Qué hacer? Les dejó. Les digo: los que quieren venir, vengan. Vamos a leer un pasaje de Yohanan para entender. ¿Dónde está Yohanan? Vamos a leer Yohanan 6, del 60 al 69. Pueden seguirnos con sus Biblias también. Al oír esto, muchos de sus talmidín dijeron: difíciles de entender son estas palabras. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Yeshua, sabiendo en sí mismo que sus talmidín estaban murmurando sobre esto, les dijo: ¿esto os hace tropezar? En verdad verán, pues, el Ben Adán subir al lugar donde él estaba desde el principio.
El ruaj es el dador de vida, la carne no es de ayuda. Las palabras que he hablado a ustedes son ruaj y son vida. Pero hay hombres entre ustedes que no creen, porque Yeshua mismo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo traicionaría. Y dijo: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haga posible a él. Debido a esto, muchos de sus talmidín se volvieron atrás y ya no caminaban con él. De modo que Yeshua les dijo a los 12: ¿también desean irse? Shimón Kefa le respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Y creemos y sabemos que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente, Ben Elohim Jaim. Amén. De este pasaje entendemos primero que Yahweh siempre tiene un remanente de hombres fieles. Y también que los que están de parte de Elohim obedecen a los líderes que él establece. Amén. Amén. Baruch Hashem. Ok. 32. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Moshe se presentó como el abogado del pueblo, es decir, intercedió ante Yahweh en favor de su pueblo. Hermanos, de la misma manera, Yeshua intercede por nosotros. Amén. Primera de Juan 2:1 dice algo hermoso. Dice: mis hijitos, dice Yeshua, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Cosa más bella, ¿no? También notamos desde el versículo que Moshe toca las fibras más elevadas del compromiso con su pueblo y se juega su propia salvación con tal de interceder, de rogar por la vida de los suyos. Interesante, ¿no? Amén. Ok. Cambiamos de capítulo. Voy a irme al versículo 12. Directamente ustedes terminan de leer el 32 y el 33 del 1 al 11. Vamos a leer desde el 12. Moshe dijo a Adonai: mira, tú me dices, haz que este pueblo se mueva adelante, pero tú no me has dicho a quién mandarás conmigo. Sin embargo, tú has dicho: yo te conozco por nombre, y también has encontrado favor a mi vista. Amén. Moshe confiaba en las palabras de Yahweh, independientemente de ver o no su cumplimiento. Esa, mis hermanos, es la característica esencial de un hombre de Torah. Esperar en Yahweh, aun cuando crea que está solo. Yeshua nos dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Amén. Y el que en lo muy poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Entonces, otro punto valioso que podemos ver respecto a Moshe es la relación que él tenía con Elohim. Y es que tenía una característica que también tiene cada hombre de Elohim. Era mantener cada palabra y promesa de parte de Elohim como si fuera hecha. O sea, una emuná hermosa, ¿no? A prueba de bala. ¿Y cómo era? Era recordada siempre, en todo momento, permanentemente en tefilá, en oración y ruego. Pero no, hermano, esto es importante, pero no como una queja de incumplimiento, sino más bien como estuviéramos en un barco anclando, ¿no?, de seguridad, que pretendía expresar esa condición inamovible de Yahweh en sus promesas. Amén. Amén. 33:3. Ahora, por favor, si es en realidad el caso que yo he encontrado favor a tu vista, muéstrame tu camino, para que yo te entienda a ti y continúe encontrando favor a tu vista. Además, sigue mirando a esta gran nación como tu pueblo. Amén. Esa frase, encontrado favor a tu vista, es como decir, hagas conocer, muéstrame tu camino. Viene del hebreo yadá, que está en el Strong 3045,
¿Qué quiere decir? Reconocer, responder, discernir, distinguir, experimentar. Hermanos, lo que nos está mostrando es que Moshe le estaba pidiendo a Yahweh que le hiciera conocer, pero por la experiencia. Es decir, más allá, digamos, de un ámbito intelectual. Entonces se trata de tener ese discernimiento que solo nos da la experiencia, esa experiencia genuina de intimidad, de encuentro con Yeshua. A recordarle a Yahweh que era Israel, su pueblo. Entonces podemos inferir que le estaba pidiendo lo mismo para el pueblo. Es decir, que su pueblo también puede experimentar esa intimidad, esa cercanía, ¿no? Que él tenía con Adonai. Entonces, no es lo mismo conocer al Eterno de manera intelectual que conocerlo vívidamente, sí, por experiencia. Está bien, digamos, la parte intelectual es importante, pero quedarse solo en ese ámbito, en ese nivel, es perder la esencia de lo que Yahweh es y hace por y a través de nosotros. Amén. Amén. La Torah, mis hermanos, representa esta experiencia vívida, palpable con respecto a los mandamientos. Pues, digamos que al guardarlos, podemos entender, ver, discernir las cosas ocultas que están detrás de ellos. Todos aquellos que vivimos los Moedim, las fiestas de Elohim, entendemos lo profético y todo lo que encierra cada una de esas fiestas. Amén. Amén. 14. Él respondió: pon tu mente en reposo. Mi presencia irá contigo después de todo. Amén. La palabra presencia en hebreo se dice panim, panim, P-A-N-I-M, es la fonética, y está en el Strong 6440, y significa cara, obviamente, consejero, rostro, semblante. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que iría con Moshe, le estaba mostrando que la mismísima cara de Elohim, es decir, ¿quién es la imagen visible? Yeshua. Amén. Amén. Puesto que la palabra da la idea de imagen, de la manifestación, la gloria de Yahweh. Rab Shaul, el apóstol Pablo, hablando de Yeshua, nos dijo en Colosenses 1, 15 y 16, dice: Él es la imagen visible de Elohim invisible. Amén. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo, dice la palabra, ha sido creado por Él y para Él. Amén. Amén. Además, mis hermanos, solo hay uno que nos puede dar este descanso. Y esto garantiza una vez más que Él es Yahweh, Yeshua es Yahweh. Amén. Amén. 15. Amén. Moshe respondió: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas seguir de aquí. Amén. Para Moshe, lo más importante era contar con el respaldo de Yahweh que cualquier otra cosa que podían ofrecerle. Y esa es la actitud de un hombre fiel a Elohim y a su Dabar, a su palabra. Lo más importante es contar, mis hermanos, con el favor y la presencia de Yahweh, que con el apoyo y aplausos de los hombres. Amén. Amén. 16. Porque ¿de qué otra manera se conocerá que yo he encontrado favor a tu vista, yo y tu pueblo, sino por tú yendo con nosotros? Amén. Eso es lo que nos distingue a nosotros, a mí y a tu pueblo, de todos los otros pueblos de la tierra. Amén. Hermanos, en este pasaje entendemos algunas cosas. La primera es que un hombre de Torah no piensa solo en él, sino en los demás. Amén. Esto es evidenciado cuando Moshe manifiesta en este versículo: yo y tu pueblo, le dice, ¿no? Yo y tu pueblo, dice ahí en el versículo 16. Amén. Baruch Hashem. Segundo, lo que muestra a los demás que hemos hallado gracia, favor ante Yahweh, es que Él mismo vaya con nosotros. Amén. Y es precisamente esa presencia la que nos hace diferentes y nos hace brillar como luminarias de este mundo en tinieblas, mis hermanos. Amén. Lean en sus casas Mateo 5, 14 al 16, nos habla de que nos decía: ustedes son la luz del mundo. Amén. Amén. Baruch Hashem. 33, 18.
Moshe dijo: te ruego, muéstrame tu majestad. Amén. Y él dijo: 18 también. ya. Tu majestad, en el escrito original en hebreo, es gloria, es kabod. Y kabod está en el Strong 3519 del hebreo, que quiere decir esplendor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honrar, honra, majestad, poder, etc. Lo que nos está enseñando que Moshe quería ver su plenitud. En otras palabras, le estaba pidiendo que le mostrase Yeshua. Hebreos 1.3 nos dice que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, fíjense qué cosa más hermosa, ¿no? Y Colosenses 2.9, anoten eso, también nos dice: porque en él habita corporalmente toda la manifestación, toda la plenitud de lo que Yahweh es. Más claro, agua, ¿no? 19, ahora sí. Y él dijo: yo haré que pase toda mi bondad ante tu vista y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti, para enseñarte cómo implorar mi piedad, y haré merced a quien yo haga merced. Amén. Y usaré de misericordia con quien yo use de misericordia. Amén. Yahweh le está mostrando a Moshe que la mayor expresión de su kabod, de su gloria, es su bondad, su favor, su misericordia. Yohanan, hablando de Yeshua, decía en 1.14: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el ungido, unigénito del Padre. Amén. Amén. 20. Y dijo además: tú no podrás ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Amén. En la condición humana caída, mis hermanos, es imposible ver el rostro de Yahweh. Y Yeshua nos enseña que los ángeles ven el rostro del Eterno. Amén. Amén. Yohanan 1.18 nos dice: nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. 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 ¿Se dan cuenta qué cosa más hermosa, mis hermanos? 21 al 23. Está hablando de Yeshua, ¿no? Amén, así es. 21 al 23. Y dijo Adonai: he aquí un lugar junto a mí, y allí te pondrás de pie sobre la peña. Y sucederá que mientras va pasando mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo pase. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, mas mi rostro no será visto. Entonces, si Yahweh, mis hermanos, es espíritu, entonces es incorpóreo, ¿no? No tiene cuerpo, no tiene forma. Por lo tanto, tenemos que entender que lo que fue mostrado a Moshe fue una manifestación visible de esa gloria del Eterno. Y tomando en cuenta que Yohanan describe a Yeshua como la manifestación de la gloria de Yahweh, entonces es fácil darse cuenta que Yeshua es Yahweh. Amén. Cambiamos de capítulo 34, versos 1 y 2. Adonai dijo a Moshe: corta por ti mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo inscribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las cuales tú rompiste. Prepárate para mañana. En la mañana ascenderás al monte Sinaí y te presentarás a mí en la cumbre del monte. Amén. En 2, ¿no? ¿Más? Sí. Este versículo, hermanos, nos está enseñando que nuestra primera acción en la mañana es presentarnos ante Yahweh. El Melech David en Salmo 5.3 le decía: Yahweh, escucha mi voz por la mañana, de mañana me presento ante ti y espero. Le dice, qué cosa más hermosa, ¿no? 34, 6 al 7. Amén. Adonai pasó delante de él y proclamó: Adonai, Adonai es Elohim, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y verdad, extendiendo la bondad hasta la 1000ª generación, cargando la iniquidad, la transgresión y el pecado, aún absolviendo al que no es inocente, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres para que sean experimentados
por sus hijos y nietos, y aún en la tercera y cuarta generación. Amén. Este versículo, mis amados hermanos, nos está enseñando, nos está mostrando algunos atributos de Yahweh: la misericordia, la paciencia, la bondad, la fidelidad, entre otras, ¿no? Pero además de esto existen también dos verdades muy importantes. La primera es que su bondad es mayor que su juicio. Y esto está evidenciado por el hecho que extiende su bondad, dice, hasta la 1000ª generación, mientras que su juicio hasta la tercera y cuarta. El séptimo es hermoso, dice, extendiendo su bondad hasta la 1000ª generación. O sea, va a ser bueno 1000 generaciones. Pero la transgresión, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Amén. Segundo es que en toda transgresión de la Torá dice que va a ser perdonada, pero esto no evitaría que las consecuencias por la desobediencia vinieran a la vida del transgresor. Ejemplo de esto es el caso del Melech David, del rey David. Este pecó con Betsabé y Yahweh perdonó sus transgresiones, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, 8 y 9. Aún Moshe inclinó su cabeza a tierra, se postró y dijo: si yo ahora he encontrado favor a tu vista, Adonai, entonces deja que Adonai vaya con nosotros, aun si ellos son un pueblo de dura cerviz, y perdona a nuestras ofensas y nuestro pecado, y tómanos como tu posesión. Amén. Entonces la oración intercesora de Moshe estaba enfatizada en el hecho de que la presencia de Yahweh permanecía entre ellos. Moshe reconocía la debilidad del pueblo, mis hermanos. Sabe que es un pueblo testarudo, obstinado y rebelde. Moshe le estaba pidiendo a Elohim que no los desechara como su pueblo. Amén. Amén. 34:10. Él dijo: aquí está, yo estoy haciendo un pacto delante de todo tu pueblo. Yo haré maravillas cuales no han sido creadas en ningún sitio en la tierra ni en ninguna nación. Todo el pueblo alrededor de ti verá la obra de Adonai. Lo que yo voy a hacer a través de ti será imponente. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos que debido a la actitud y los méritos de Moshe, Yahweh decide continuar con su benevolencia para con Israel. Amén. En este caso, Moshe sería un mediador entre Yahweh y su pueblo. De igual manera, Yeshua es mediador entre Elohim y los hombres. Amén. Amén. 34:12. Ten cuidado de no hacer un pacto con la gente que vive en la tierra a donde tú vas, para que ellos no se conviertan en trampa entre las propias fronteras de ustedes. Amén. Vámonos ahora al 27. 34:27. Adonai dijo a Moshe: escribe estas palabras, porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Israel. Esa alianza que Moshe. Yahweh hizo con Moshe y con el pueblo está dada ¿por qué? Por la Torá. Es precisamente la Torá, mis hermanos, el contrato matrimonial entre Yahweh y su pueblo. La palabra usada para alianza, pacto, ¿no?, es Brit. Y Brit está en el Strong 1285 y obviamente quiere decir alianza o pacto. La característica principal que tiene un pacto es que es para siempre, por lo que podemos tener más bien la completa seguridad que el nuevo pacto no abroga el primero. Amén. Amén. Yeshua, el pacto renovado, es la Torah revelada. Amén. Amén. 29. Cuando Moshe descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como resultado de él hablar con Elohim. Amén. Hermanos, cuando una persona tiene un encuentro personal con Yahweh, no vuelve a ser igual. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Moshe. Después de estar en la presencia de Elohim, su rostro, dice la palabra, resplandecía.
De la misma manera sucedió con Yeshua en el monte de la transfiguración. Amén. Eso lo pueden ver ustedes en Mateo 17, 1 y 2. Otro principio que es de relevancia comprender es que Moshe, al recibir la luz de la Torá, desciende físicamente, ¿verdad?, sin perder el resplandor de la gloria de Yahweh. Así, mis hermanos, nosotros debemos descender, regresar a aquellos que también van a recibir esa misma luz. Esto nos hace entender de forma ministerial, digámoslo de alguna manera, cómo se rescata a los hijos de Yahweh de entre las naciones. Tomamos en nuestras manos la espada de la verdad, que es la palabra de Yahweh, el Tanaj, y vamos en busca de aquellos que aún no han recibido el mensaje. Vemos a un Moshe que desciende de la presencia de Yahweh con el tesoro en sus manos, la Torá, para llevar al pueblo a la tierra de la bendición. Y también acá podemos compararlo con Yeshua, quien era la misma presencia de Yahweh, pero visible, descendiendo a su pueblo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Para llevarnos a la misma tierra, pues esa promesa aún no se ha cumplido, mis hermanos. Nosotros que en generaciones pasadas nos extraviamos como ovejas, cada uno tomó por su camino y nos perdimos, como dice la palabra, hoy somos hallados nuevamente, mediante el mensaje de salvación, de restauración que el Padre nos está haciendo pasar. Hemos sido injertados en el buen olivo, mediante la sangre del Cordero, de Yeshua, quien nos limpió de esa nuestra vana y vieja manera de vivir, mis hermanos. Y ahora, como aquel pueblo en el desierto, recibimos esas instrucciones que nos llevan a vivir en la plenitud de las bendiciones. Su Torah, de la mano de Yeshua, quien es su Torah viviente, mis amados hermanos. Amén. Y con esto habremos concluido, mis amados hermanos, la lectura de la porción número 21, Kitizá, de esta semana. Deseamos que haya sido de bendición para sus vidas. Estamos completamente seguros que nuestro Abacadosh va a revelarles muchas cosas más cuando vuelvan a ver este video y lo estudien nuevamente la Parashá, y van a ver que su vida va a ser transformada grande y hermosamente. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes esta noche. Les damos las gracias a nuestro Adonai, nuestro Abacadosh, que nos ha permitido estar juntos. Le pedimos su favor para que el siguiente sábado, si está en su voluntad, siguiente Shabbat, podamos reunirnos nuevamente para continuar este maravilloso viaje que es estudiar su bendita y maravillosa Torah. Será entonces, mis amados, hasta el siguiente Shabbat. En tanto, reciban ustedes la bendición, la besorada de nuestro Abacadosh, que su Torah sea la luz que ilumine su caminar, y que tengan una semana bendecida y en victoria de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Shavuot Tov. Baruch Hashem.